Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, un saludo, señora Ministra. Hacemos reconocimiento de su voluntad de participar de este debate de control político. Por supuesto que este es un debate que tiene que ver con las políticas educativas que se han impulsado en los últimos años, que seguramente buena parte de esas políticas le corresponden a la señora ministra y en todo caso, pues el funcionario de turno debe responder por lo que aquí se pregunte y por lo que aquí se afirme. También saludar a los delegados de la Contraloría y de la Procuraduría. Muchas gracias por estar en estos eventos que son de una importancia enorme. Nosotros nos atenemos muchísimo a los informes de Contraloría, a los informes de Procuraduría. A los compañeros invitados, estudiantes, profesores, dirigentes sindicales, a los participantes en las barras y por supuesto a mis compañeros, a mis colegas, senadores y senadoras. Este debate, señora ministra, lo estamos desarrollando en momentos en que en Colombia existe mucha preocupación, mucha agitación laboral. Están los arroceros en un paro que lo suspendieron porque hoy tienen una entrevista que posiblemente puede marcar o la solución a ese problema grave de los arroceros o la profundización de la protesta de los agricultores, pero también en medio del desenlace dramático de lo que está ocurriendo con los pilotos de Colombia, con la actitud agresiva y soberbia de Germán Efromovich, la disposición de este sindicato de ACDAC de entrar a negociar, pero además se anuncia el paro de los trabajadores de la DIAN, y existe el inconformismo en el magisterio colombiano a pesar de que se hizo un paro, tal vez el paro más importante en los últimos 50 años, señora ministra, pero que el gobierno nacional no le dio el tratamiento adecuado. Esta era la oportunidad para que el presidente Santos de en serio hubiese adoptado postura y decisión en favor de la educación pública colombiana. Un tema de una importancia enorme que va a ser motivo de este debate de control político tiene que ver con la financiación de la educación colombiana. Entonces, señora ministra, aquí vamos a tocar varios temas. El sistema general de participaciones, el presupuesto de la educación, el programa Ser Pilo Paga, Colombia la más educada, jornada única, la evaluación diagnóstico formativa que se llama ahora videoevaluación, la fundación, o mejor, ¿qué pasó con la fundación, la Universidad San Martín? Entonces, señora ministra, uno quisiera como legislador que el gobierno no solamente respondiera, sino que el gobierno acogiera puntos de vista y se pudiera organizar una política pública, educativa, que le sirva a la nación. Por ejemplo, ministro, yo guardaba la esperanza que el Plan Decenal de Educación apuntaría a resolver, se iniciaría la solución a la grave crisis financiera de la educación colombiana, desde el preescolar hasta la universidad. Pero se anuncia, ministra, diciendo que 1 millón de colombianos participaron en la construcción del Plan Decenal de Educación y cuando uno observa, no hubo participación.
Aquí no se llamó a la territorialidad, no se construyó desde las necesidades culturales, económicas, materiales de las regiones de Colombia, sino que sencillamente a través de mecanismos virtuales, unos colombianos opinaron, dijeron, pero quien redactó finalmente el Plan Decenal de Educación fueron los tecnócratas del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, no hubo participación. Y uno dice entonces, ¿cómo hacemos para que haya ese diálogo entre la educación, la universidad, el mundo académico, cultural, los maestros, las comunidades? Si algo tan importante como un plan decenal, mire, los diagnósticos son equivocados, las evaluaciones son equivocadas de estos planes. Ese diagnóstico del año 94, 95, de la Comisión de los Sabios, tal vez es lo más acertado y cercano a la realidad colombiana. El resto de diagnósticos son diagnósticos organizados, montados al querer de la OCDE, al querer del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Son las necesidades, ministra, del gran capital internacional que posa sus ojos en este país. Y empecemos para avanzar rápidamente sobre todos estos temas que son muy densos, que por supuesto una hora de exposición sería muy pequeño para abordar todos los temas, pero vamos a tratar de ser lo más ágiles posible, para permitir que otros sectores puedan participar y por supuesto, señora ministra, para que usted responda sobre esos temas. Y empecemos por algo que es de una importancia enorme, la financiación a los sectores sociales. Me estoy refiriendo al Sistema General de Participaciones. El situado fiscal, ministra, es una conquista de la lucha de los maestros colombianos. Cuando uno revisa la historia, se encuentra con que un día un centenar de maestros y maestras caminaron de Santa Marta a Bogotá durante un mes. ¿Qué pedían los maestros en 1966? Que se destinara de los ingresos corrientes de la nación un porcentaje para que atendieran los gastos educativos. Y eso no se consiguió en esa marcha. Hubo un compromiso del gobierno, cuando los gobiernos cumplían con la palabra empeñada. Porque los paros de ahora, las insatisfacciones de ahora, es por el incumplimiento a los acuerdos con los sectores populares o sindicales. Y entonces en el año de 1968, ministra, se creó por primera vez, apareció por primera vez la figura jurídica del situado fiscal. Situado fiscal que después fue reivindicado en la Constitución del 91. En esa gráfica se nos muestra cómo era antes, cómo era hasta el año 2001 lo que se invertía en educación, salud, saneamiento básico y agua potable. El situado fiscal del que hablábamos, ministra, quedó en la ley 60/93 como ese porcentaje equivalente al 24.5% de los ingresos corrientes de la nación. Pero para los municipios se les dejó el 22%, es decir, un total del 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. ¿Qué ha sucedido ahora, ministra? En estos 15 años, del 2002 al 2015, perdió la educación más de 80 billones de pesos. Y perdieron el resto de sectores, salud, saneamiento básico y agua potable. Lo perdieron porque el Sistema General de Participaciones ahora significa ya no el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, sino el 26.3% de los ingresos corrientes de la nación. Es decir,
hubo una disminución de 20 puntos de los ingresos corrientes de la nación. Ese es un tema que debe ser motivo de preocupación del gobierno nacional si hablamos en serio de la equidad. El paro de los maestros tenía ese propósito central: llamar la atención del gobierno, darle el pretexto al gobierno, decirle al gobierno que debería de revisar este tema constitucional, y sin embargo el ministro de Hacienda, frente a las peticiones de FECODE y de varios parlamentarios, de muchos parlamentarios que nos acompañaron en esos días del paro, pedían los parlamentarios que se hiciera una modificación constitucional, pero el ministro de Hacienda, usted lo escuchó, ministra, y usted compartió con él el criterio de que no fuera constitucional, sino que fuera una reforma estructural, es decir, que no fuera a través de un acto legislativo la modificación de los artículos 356 y 57, sino que fuera una ley sencillamente para redistribuir la bolsa del Sistema General de Participaciones, para quitarle plata a los acueductos de Colombia, para quitarle plata a la salud y al saneamiento básico, y eso nos parece un exabrupto, quitarle a otros sectores sociales para darle unos pesos a la educación, que no va a resolver los problemas reales de la educación, pero sí genera más dificultades hacia los otros sectores sociales. Ministra, el Sistema General de Participaciones para el año entrante va a decrecer en un 3%. El crecimiento del sistema general será del 0.5% y la inflación proyectada está en el 3.5%. Eso significa que decrece en un 3%. Por eso no es tan cierto cuando se habla de que la educación está muy bien financiada. No, la educación no está financiada. Miremos rápidamente, ministra, cómo la educación, en ese Sistema General de Participaciones, que tiene 20 billones de pesos del Sistema General de Participaciones, 20.5 va a pasar a 20.6. Es decir, hay un incremento de 112.000 millones de pesos nada más. Es pírrico el incremento en los otros sectores, en las asignaciones especiales, en salud, en propósito general, en agua potable y saneamiento básico. Son incrementos mínimos que implica, como lo dije inicialmente, el 0.5% de incremento. Pero veamos el presupuesto de la educación. De la educación, entonces, para educación se habla de que se asignan 37.4 billones de pesos. 20.6 billones del Sistema General de Participaciones y de otras fuentes del presupuesto 15 billones de pesos, 15.74 billones de pesos. Pero miren este tema que tiene que producirle al gobierno y al país, sobre todo al país, porque parece que el gobierno se lo ha asimilado, y es que del FOMPED, del Fondo de Pensiones de los Entes Territoriales, que ya sustrajeron más de 300.000 millones de pesos para garantizarle a los maestros de Colombia el pago de sus salarios en el año 2017. El gobierno, para poder cuadrar cuentas para el año entrante, tiene que sacar 1.06 billones de pesos para poder cuadrar los 37.4 billones de pesos. Con esa plata, con 37.4 billones de pesos, tiene que financiar el gasto educativo en funcionamiento del propio Ministerio de Educación, en inversión, en el pago y la nómina de los educadores, en las prestaciones sociales, en los programas educativos, en los institutos nacionales, en las universidades públicas, en ICETEX y en Serpilo Paga, que ese es un tema que más adelante lo vamos a abordar. Quiero señalar de una vez que en un presupuesto aparte, el de la ciencia y tecnología, se recortó el 41.84% para el año 2018. De 379.000 millones de pesos se baja a 220.000 millones de pesos. En ese presupuesto del año entrante hay una serie de derechos que no son garantizados al magisterio colombiano.
Ministra, el Ministerio de Educación Nacional es el único empleador de Colombia, escuche esto, ministra, que no gira el 8.5% del valor de la nómina para la salud de los maestros colombianos. Yo me he puesto a mirar en otros presupuestos y el gobierno es diligente mandándole a las EPS el 8.5% de cuota patronal para la salud. Pero no he podido encontrar la explicación por qué en el caso de los maestros se gira apenas el 3.5, 3.6 del 8.5 que ordena las normas, las leyes de Colombia. Eso significa que el presupuesto del 2018 está desfinanciado en ese terreno, como está desfinanciado el del 2017, en más de 700.000 millones de pesos por cada vigencia. La pregunta, ministra, es, si le meten un recorte tan profundo a los recursos de la salud, ¿cómo van a pedirle que le otorguen una buena salud a los maestros colombianos? Ese es un punto que abre un hueco en el presupuesto del 2018. Pero hay otro problema, ministra. Los maestros no cesarán en su empeño de cobrar las primas extralegales que arbitrariamente ordenó el gobierno suspenderlas. Y eso vale 180.000 millones de pesos. Los maestros no bajarán la guardia para reclamar la bonificación por servicios prestados del año 2017 y lo que venga. Como tampoco los maestros bajarán la guardia para reclamar que las pensiones de cerca de 60.000 maestros, ministra, no les han liquidado su mesada pensional. Digo, para aquellos que son pensionados en los últimos años, 3 años, que se acercan a 60.000 maestros, no le reliquidaron en el monto de la pensión la prima de servicio, que es un factor salarial. Cuando negocié el pliego de peticiones y negocié esta prima de servicio, alguien me dijo en el Ministerio de Educación que no pagaban hasta que los maestros demandáramos. En otras palabras, le pregunté a esa funcionaria si era que tenía interés en las demandas de los maestros colombianos para hacer negocios por debajo de la mesa. Pero no puede ser que un ministerio y unos funcionarios, la respuesta sea demándeme para pagarle. No, las normas son claras, lo que pasa es que no se reconocen los derechos de los trabajadores. Y otro tema, ministra, que preocupa muchísimo, que por el mal manejo de los recursos, por la no asignación de recursos, existen hoy cerca de 100.000 educadores que les están adeudando mora. Hay una sanción por mora cuando no se paga debidamente la cesantía del magisterio colombiano. Y eso suma cerca de 700.000 millones de pesos. Señalo esto, ministra, porque estos son puntos de la agenda de los maestros colombianos. Pero ahora me voy a otro tema, al tema del costo de la canasta educativa. Ya el país sabe que Colombia es un país que invierte muy poco en educación, en per cápita por niño. Pero miren estos datos que, pues, indagando me encontré con un estudio que ordenó hacer el Ministerio de Educación Nacional, o lo hizo en convenio con Estudio Economía Urbana, en donde se establece el costo de la canasta educativa por nivel. Se nos cuenta que en preescolar el costo ideal, pero que es muy bajo con respecto al resto de países del mundo, se habla de 6 millones largos de pesos per cápita por niños en preescolar. Pero ¿cuánto asigna el gobierno? En realidad, 2.4 millones de pesos, Es decir, financia el 49% de esa canasta. Y así vamos encontrando en la básica primaria
que puede valer 6 millones, pero financia apenas 1.900.000, la educación básica 6 millones y financia 2.175.000, en la media 6.780.000 y financia 2.294.000. Es decir, la nación está financiando menos del 40% de la canasta educativa. Otro tema que produce preocupación al país y que le tiene que producir preocupación a los entes territoriales, porque se afirma que serán los entes territoriales, los departamentos y municipios los que tengan que, para cerrar la brecha, sacar de sus recursos dineros y poder cubrir el 100% del valor de la canasta educativa. La pregunta es, ¿y de dónde van a sacar los entes territoriales si son presupuestos absolutamente asfixiados, precarios? Ministra, cerrar esa brecha vale 35 billones de pesos. Imagínense. Pero vayamos haciendo cuentas, nos quitaron 80.8 billones de pesos a la educación entre el 2002 y el 2015. Hay una consigna que uno la escucha casi todos los días por la radio, por la televisión: Colombia la más educada. Senador Eber, yo he afirmado que Colombia la más educada no pasa de ser una simple propaganda electoral. Y ministra, voy a hacerle rápidamente estas apreciaciones. Si de verdad Colombia fuera la más educada, no existiría 1,5 millones de niños de 3 y 4 años por fuera del prejardín y del jardín oficial. En el plan decenal se dice que la solución es de 0 a siempre. No nos oponemos de 0 a siempre, senador Ángel Custodio, usted que quiere mucho ese programa. Lo que queremos es que se amplíe hasta los 2 años para todos los niños colombianos, pero que todos los niños colombianos a partir de los 3 años puedan ir al prejardín y al jardín. No estamos contra las madres comunitarias, ni más faltaba. Lo que queremos es que el prejardín y el jardín lo ayuden a dirigir y a organizar profesionales de la educación que conocen del tema. Porque es que, ministra, todo el mundo sabe que esa edad de los 3 y 4 años es muy importante para la educación de un ser humano. Darle a ese 1,5 millones de niños educación cuesta 19 billones de pesos, utilizando los índices y la relación que nos dio algún día la ministra Gina Parodi. La educación media, para resolverle el problema a 400.000 jóvenes de las áreas rurales, requiere 3.6 billones de pesos. La jornada única, en palabras y cifras de la ministra Gina Parodi, al año 2014 valía 16.3 billones de pesos. La educación superior, aquí la tengo en 11.1 billones de pesos, el déficit no, ya la han calculado en 16 billones de pesos, lo que hoy tiene como déficit la educación superior. La cobertura universal del PAE, no como un mecanismo de jornada única, sino como un derecho a que los niños colombianos no tengan hambre. Esa refinanciación vale 2.3 billones de pesos. Es decir, que si observamos todo lo que le han quitado, en total son 53 billones de pesos, que sumado a las brechas educativas, encontramos con que no era exagerado lo que hizo la Constitución de 1991, ni la Ley 60 del 93, de asignar el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación para la educación pública colombiana, para atender el agua potable, el saneamiento básico. No era demasiado.
No, lo que pasa es que el acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional le impuso a Colombia que tenía que reducirle los aportes para los sectores sociales. Y nos echaron un cuentazo y nos hicieron una promesa incumplida en el acto legislativo 01 del 2001, y era que en el año 2007, 2008 se restablecería el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación para estos sectores sociales. Y cuando llegó el presidente Uribe, nos llevamos la sorpresa de que nos cambiaron y nos corrieron esa fórmula transitoria que resultó más lesiva que la propia fórmula estructural del Sistema General de Participaciones. Nos la corrieron hasta el 2016. Pero sigamos mirando esto, ministro. Miren esto. Las fuentes de financiación de la educación superior, ahora pasemos un momentico allí. ¿De dónde le llega plata a las universidades? Del cobro de matrículas. Es decir, no hay educación gratuita superior en Colombia. Aporte por estampillas, que es una forma novedosa de meter la mano al bolsillo de los colombianos para financiar la educación superior. Los contratos y los convenios, es decir, que la universidad firme, y ahí se han generado miles de problemas, contratos y convenios, y por supuesto una plática del presupuesto general de la nación. Nos escriben los rectores de las universidades públicas en Colombia. ¿Qué pasó con el IVA social? Senador Ángel Custodio. 0.4 de un punto del IVA, del incremento del IVA, va para las universidades, y dicen los rectores, ¿dónde está representado esos 478.000 millones de pesos en el presupuesto general de la nación, en el sector de la educación? ¿Dónde está nuestra plática? Dicen las universidades. Pero también dicen, ¿dónde está el dinero de la reforma tributaria? Que deben ser por lo menos 408.000 millones de pesos, es decir, son 886.000 millones de pesos que deben quedar bien claramente establecido en el presupuesto del año 2018, de los 3.6 billones de pesos que le están asignando a 32 universidades públicas en Colombia, porque inmediatamente todo el mundo pregunta, ¿cómo así que Serpilo Paga para el año entrante va a tener 1.491.000 millones de pesos para un programa de máximo 40.000 estudiantes, cuando las 32 universidades públicas de Colombia se encuentran en las afugias presupuestales tenaces? Miremos rápidamente el Serpilo Paga. Aquí yo he tomado los datos del año 2016 y del 2017. Allá aparecerán solamente los del 2017. Pero quiero decirle, ministra, que en el 2016 se giraron 220.000 millones de pesos. En el 2017, hasta corte mayo de este año, se han girado 533.807 millones de pesos para la educación privada. De 220.000 se pasó a 533.000. ¿Para cuántos estudiantes en la universidad privada? El año pasado se llevaban 18.623, hoy van 25.212. ¿Qué pasó con las universidades públicas? El año pasado se había girado 3.659 millones de pesos por 3.524 estudiantes. Este año, ministra, y este es motivo, le pido a la Contraloría y a la Procuraduría que averigüen qué pasó. ¿Qué pasó? Porque se han girado de 3.659 millones de pesos, se han girado 40.679 millones de pesos, porque hubo un incremento de 1.200 estudiantes. Si uno hace el per cápita, ¿cuánto valía Serpilo Paga por estudiante? El año pasado, en la privada valía 11.8 millones de pesos, en la
privada el año pasado. En la pública valía 1.038.000 pesos promedio per cápita, pero para este año en la privada subió a 21 millones de pesos, 172.000. Y en la pública, el per cápita de Serpilopaga, según los datos dados por el Ministerio de Educación Nacional, se sube a 8.309.000 pesos. ¿Qué pasó allí? ¿Es que le están ahora cobrando más a esos muchachos por ir a la universidad pública? ¿O es que está mal hecho el cálculo para ocultar ese inmenso desfase? Porque aquí hemos dicho que Serpilopaga no es una beca, sino es un crédito educativo disfrazado de beca. Lo que sí podemos afirmar es que es un poderoso y efectivo dispositivo para que a través de este programa plata del erario público termine en el bolsillo de los dueños de las universidades privadas de élite. Y hay una pregunta que queda en el aire: ¿y qué va a pasar con las familias de esos estudiantes que, siendo los más inteligentes, tienen los volúmenes más altos de crédito educativo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Será acaso que el ingreso contingente va a ser la salvación? Sobre ese tema, doctor Ángel Custodio, vamos a tener la posibilidad en esta comisión de avanzar en un análisis. De tal suerte que podemos afirmar que se siguió fomentando la privatización de los recursos públicos hacia las universidades privadas. Jornada única, señora ministra. Hay tantas leyes, hay COMPES. Estuvimos analizando el COMPES y encontramos deficiencias muy importantes que nos permiten afirmar que no se va a cumplir. Yo quiero retar a la ministra de Educación para que nos demuestre que sí se va a cumplir lo de la jornada única, que es una necesidad del país. La jornada única se la inventó el gobierno nacional a mitad del siglo pasado. Esa fue la consecuencia de lo que se llamó el postfordismo, lo que se llamó el cambio en el modelo de producción, en donde quisieron que las fábricas operaran 3 jornadas, 24 horas al día, y quisieron aplicarla en los colegios y escuelas de América. Esas deficiencias de COMPES las podemos resumir en que la proyección es incompleta de los costos de la jornada única, que no está incluido realmente el costo de restaurantes, escolares, mobiliario, planta de personal docente, administrativo, de servicios generales, suministro, dotación tecnológica, logística. No está incluido el incremento en el PAE. Pero miren esto, ministra, la jornada única sí está ordenando, y en ese documento COMPES, que hay que aumentar el promedio mínimo de estudiantes por aula, 35 en preescolar y primaria, y 40 en secundaria y media. Entonces, cuando nos llama la OCDE a que cumplamos con las sugerencias de ellos, y uno revisa el número de niños por curso en la OCDE, 16, 15, 19. ¿Cómo así que ahora, con la jornada única, en ese documento COMPES, se habla de 40 en educación secundaria y media, 35 en preescolar y media? Ese es un tema que hay que revisarlo, ministro. Asignación de competencias a los entes territoriales certificados sin transferencia de recursos, es otra deficiencia, porque colocan a los entes territoriales a responder por infraestructura. Apenas el ministerio, la nación, dice vamos a responder por 7.5 billones de pesos de aquí al año 2028 y 2030. Es decir, que los entes territoriales tienen que responder por el resto de costo de la infraestructura de la jornada única. Otro tema, ese COMPES lo que hace es privatizar el manejo de los recursos públicos para infraestructura. Allí se prevé que se van a manejar 4.5 billones de pesos, de los cuales 3.5 serán del erario público y el resto del sector,
95 billones, 3.95 billones del erario público y el resto del sector privado, pero no nos cuentan cuáles son las condiciones de retorno de inversión de los particulares. Miremos esto. Esta encuesta que la hizo el propio Ministerio de Educación, ministra, sobre la infraestructura educativa en Colombia. La infraestructura actual no cuenta con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo. Solo conoce el ministerio que se distingue ahora porque tiene 17 sistemas de información, creo que tienen más. Sabe de lo que estamos hablando, y es que la infraestructura actual es una infraestructura muy precaria, que tiene en promedio 40 y 60 años de antigüedad la infraestructura, que existen 2.157 sedes educativas que presentan riesgo de inundación, 3.700 largas que tienen riesgo de deslizamiento, 3.200 sedes educativas que no tienen vías de acceso pavimentadas, sino caminos en tierra o gravilla, 6.500 sedes educativas que están ubicadas en las zonas rurales y presentan condiciones como estas: no tienen servicio público, no tienen ningún servicio público, 151 sedes, 363 solo tienen pozos sépticos, 165 solo tienen energía, 26 solo cuentan con un servicio público, 5.752 le falta al menos un servicio público, o bien sea acueducto o alcantarillado, energía eléctrica, pozo séptico y gas. Es decir, es una infraestructura educativa absolutamente precaria para que allí puedan atender a los niños en la educación. Le preguntamos al ministerio, ¿cuánto dinero han ejecutado en la jornada única? Y nos entregaron dos informes que nos dejaron en el aire. Un primer informe nos dice: hemos invertido 1.820.000 millones de pesos. Eso me lo dijeron el 22 de agosto. Pero el 12 de septiembre me dicen: no, son 985.000 millones de pesos. Es decir, una diferencia de casi 1 billón de pesos entre un informe y el otro. Nos dejan serias dudas de cómo va la ejecución de la jornada única en materia de inversión. Pero hay unos incumplimientos en la construcción de aulas para la jornada única, ministra. Las metas del Plan Nacional de Desarrollo. En el 2015 han debido entregar 1.500 aulas, entregaron 1.650, muy bien, estuvieron 88 por encima. En el 2016 ya se comenzó a aflojar, 1.160, entregaron 1.593, bueno. En el 2017, vean esto, 7.576, entregaron 596, es decir, 6.980 por debajo. En el 2018, la meta era debe ser 20.395, pero apenas se han asignado 444.000 millones de pesos para construcción, lo que nos daría una proyección de 2.440 aulas, es decir, un faltante de 17.955. Total, 30.693 escuelas como meta para el año 2018, pero en lo que se prevé se llegará a un poco más de 6.000, es decir, un incumplimiento de 24.000 aulas escolares. Pero la jornada única en la cobertura también tiene dificultades. Aquí tomamos la matrícula oficial, el 4% que se dijo para el año 2015, deberían ser 336.834 jóvenes proyectados. ¿Cuántos fueron? 316.000, diferencia 19.000 en el 2015. En el 2016, de una cobertura de 8.300.000, el 9%, son 747.000. ¿Cuántos? Se nos ha informado 512.000 jóvenes, es decir, una diferencia de 235.000 estudiantes.
¿Qué encontró la Contraloría General de la República? Este es el informe de Contraloría sobre jornada única. Primero, improvisación. Segundo, no se observó una estructura organizacional y administrativa. Tercero, no se hizo un estudio técnico financiero para la implementación. Cuarto, fallas en la alimentación escolar. Quinto, inclusión de 23 contratos de obra. Ojo con esto, ministra. Inclusión de 23 contratos de obra de infraestructura educativa correspondientes a 2.420 aulas cuya celebración y ejecución es anterior a la aprobación del programa de jornada única establecido en la Ley 1753 del 15. La Contraloría encontró deficiencias en la planeación contractual y un control inadecuado de los recursos. Aquí aparece una pregunta. De las aulas que ustedes nos dicen que han construido en el año 2015 y 2016, fueron incluidas las 2.420 aulas que comenzaron a construirse antes del programa de la jornada única. Esa es una pregunta que no me queda resuelta, porque entonces el incumplimiento del gobierno es mucho más grande. Si incluyeron las 2.420 aulas que se iniciaron antes de comenzar el programa de la jornada única. Séptimo, la Contraloría visitó 5 instituciones educativas en Bogotá y mire lo que encontró. Infraestructura, no hay suficientes aulas. Las conexiones de agua y luz deterioradas, no hay comedor. La alimentación, no se cumple con los lineamientos del programa, alimentos descompuestos, paquetes abiertos y los refrigerios se entregan en el aula de clase. Pero en cambio sí, mire, ministro, la jornada única, los maestros la ven como una reforma laboral que les va a incrementar su jornada laboral, pero no a cambio de un incremento de su salario. Ese es un tema también de preocupación por parte de los maestros colombianos. Los maestros y las instituciones educativas tienen esta preocupación. La jornada única también es para aplicarnos aquello de los derechos básicos del aprendizaje. Es una nueva figura. Ayer lo llamaron currículo básico, atrás lo llamaron la instrumentalización del currículo, el diseño instruccional del aprendizaje, etcétera, etcétera, que significa la apropiación de unas autonomías que tienen las comunidades educativas de organizar su currículo, su programa educativo. ¿Se lo quieren entonces arrebatar? ¿La jornada única es una reforma administrativa? Pues claro que sí, porque ahora la planeación pedagógica institucional ha quedado supeditada a los siguientes temas e ítems: resultados de la prueba saber, índice global, índice sintético de calidad educativa, derechos básicos del aprendizaje, las metas del acuerdo por la excelencia, mínimo mejoramiento anual indicado para el establecimiento educativo, el índice de gestión para la calidad educativa. Todo esto tiene que ver es con las estadísticas del mundo administrativo, del mundo empresarial. Pero además, señora ministra, aquí hay unas arbitrariedades que no las voy a enunciar porque ya las dije anteriormente. Y paso rápidamente al tema de la evaluación docente. La evaluación docente, estuvimos de acuerdo, ministra, en que subieran que los 35.000 maestros en Colombia ascendieran. Estuvimos de acuerdo en el hecho de que FECODE propició con ustedes unos espacios de diálogo. Pero quiero colocar en conocimiento de la opinión nacional y de usted, ministra, porque esto sí no se ha dicho, no se le ha contado al país, dónde están los orígenes de la evaluación de competencias. Sabemos que hay 2 tipos de evaluaciones: la de desempeño, que es una evaluación constitucional, y la evaluación de competencias. El decreto 1278 introdujo el criterio de evaluación de competencias, que se le aplican a los maestros para poder ascender en el escalafón docente. ¿Cuáles son los antecedentes de esta evaluación de competencias y de la evaluación de desempeño? Hay unas normas nacionales, como la Ley 443/909, pero miremos cuáles son los antecedentes exclusivamente de la evaluación de competencias. Sus antecedentes están anclados
en las teorías conductistas de Skinner, que se trabajaron entre los años 1937 y 1989. Sobre esto hemos colocado especial atención y énfasis en la indagación. Pero también encontramos que Lyle Spencer, que escribió entre los años 40 a los años casi 90, produjo un documento que se llama Evaluación de competencias en el trabajo, modelo para un desarrollo superior. Y de allí, como lo voy ahora a mostrar, ministra, se tomó las bases fundamentales del 1278. Pero también un antecedente en la evaluación de competencias es el documento de la Fundación Compartir, que le encargó a unos economistas y a una ingeniera industrial mirar el tema educativo en Colombia. La base de esta evaluación de competencias también está en este documento. Mire, ministra, las coincidencias entre Lyle Spencer y el decreto 1278. Mire cómo define este administrador de empresas: competencia, característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un criterio referenciado como efectivo y o un desempeño superior en un trabajo o en una situación. Identificar conductas y pensamientos operantes causalmente relacionadas con resultados exitosos. Decía Spencer y Spencer en un artículo, midiendo la competencia en lugar de la inteligencia, porque para evaluar a un trabajador de una fábrica, un vendedor de seguros, un vendedor de mercancías, lo que se necesita es aplicar unas pruebas, no las tradicionales de aptitudes académicas y de conocimientos con las calificaciones escolares y los títulos obtenidos, que no predecían el desempeño en el trabajo. De lo que se trata en realidad es de predecir el comportamiento de esos trabajadores frente a ciertas circunstancias. Esa belleza es la que nos traen ahora a la evaluación de los maestros. Lo que están haciendo con un vendedor de seguros, lo que hacen con un fabricante de llantas, lo quieren hacer con los maestros. Pero no es para indagarle, ministra, ni la inteligencia, ni la sabiduría, ni el conocimiento académico, ni pedagógico, ni el conocimiento educativo, sino la respuesta frente a determinadas circunstancias. Allá se fundamenta ese tema. ¿Y qué dijo el artículo 35 del 1278? La competencia es una característica subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y su actuación exitosa en un puesto de trabajo. Se lo transcribieron. Pero miren esta transcripción más exacta. ¿Qué dice Spencer y Spencer? Competencias a evaluar. Primera, competencia de logros y acción. ¿Y qué nos dice el decreto 1278? Evaluación de competencias. Debe permitir la valoración de por lo menos los siguientes aspectos. Primero, competencia de logros y acción. Lo copiaron exactamente igual. Segundo, dice Spencer, competencia de ayuda y servicio al cliente. Segundo, ¿aquí qué dice? Competencias de ayuda y servicios. Tercero, dice Spencer, competencia de influencia para persuadir, convencer, influenciar o impresionar. ¿Y qué dice el 1278? Competencias de influencia. ¿Qué dice Spencer? Cuarto, competencias de liderazgo y ejecutivo y de gerencia. ¿Y qué dice el 1278? Cuarto, competencias de liderazgo y dirección. Quinto, ¿qué dice Spencer? Competencias cognitivas. ¿Y qué dice el 1278? Competencias de eficacia. Quinto, competencias cognitivas. Y la sexta, competencias de eficacia personal. ¿Y qué dice la sexta? Competencia de eficacia personal en el 1278. Es decir, ministra, copiaron exactamente lo mismo. Pero ahora yo le quiero decir esto, ministra. Tras la excelencia docente, que es un documento no hecho por maestros, no hecho por universidades, no hecho por el mundo académico, sino por el mundo empresarial, vea lo que dice en el resumen de propuestas.
Evaluación. Primero, incorporar en la evaluación del desempeño observación en clase por parte de un observador experto externo o videos, siguiendo rúbricas específicas que permitan medir con más precisión las diferentes dimensiones. Ampliar la fuente para la evaluación, además del rector o superior jerárquico, agregar el par evaluador, la autoevaluación y encuestas de percepción de los estudiantes. Tercero, como resultado de la evaluación, entregarle al docente retroalimentación detallada y estrategias de mejoramiento que puedan ser monitoreadas. Cuarto, capacitación y acompañamiento de los rectores, coordinadores y pares evaluadores para la implementación del nuevo sistema de evaluación. Quinto, mantener la evaluación, escuchen esto, de desempeño y de competencias, y utilizar como instrumento el video de medición único, la evaluación multidimensional. Lo pongo en blanco y negro, es decir, quienes obtengan por 2 veces consecutivas un resultado inferior al 60% de lo esperado, será retirado del servicio. Quienes obtengan resultados superiores al 60% continuarán laborando, y quienes obtengan resultados superiores al 80% esperado ascenderán. Eso, señora ministra, está en ese documento que ha sido criticado por los maestros. ¿Qué dicen los maestros? Nos dimos a la tarea de indagar con maestros. ¿Y qué nos dicen? Que esa evaluación video es un mecanismo fiscalista de selección, es decir, que aquí está de por medio la cantidad de dinero, y dependiendo de esa cantidad de dinero que se asigne en el presupuesto, ascienden maestros. Es decir, no es un derecho de carrera, sino un accidente presupuestal. Segundo, es un negocio para particulares y universidades. Terceros, no es diagnóstica ni es formativa. No hay informes a la fecha que permitan la retroalimentación de los maestros. ¿Qué pasó con su video? Cuarto, genera gastos adicionales para los maestros, pago de asesores de imagen y de teatro, productores de edición, camarógrafos, entre otros. Esta videoevaluación se ha convertido en una burla para la profesión docente, atenta contra la salud mental de los docentes, dicen otros educadores, promueve el individualismo, no existen procesos colectivos de formación, y miren esto, ministra, para que lo tenga en cuenta, vulnera la libertad de cátedra. Hay sentencias, ministra, y paso a leer las sentencias. Dice la sentencia 588 de 1998. El núcleo esencial de la libertad de cátedra, escuchen esto, colombianos, junto a las facultades que se acaban de describir, son facultades de lo que hace un educador, incorpora un poder legítimo de resistencia que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle a su actuación como docente una determinada orientación ideológica. En términos generales, el proceso educativo en todos los niveles apareja un constante desafío a la creatividad y a la búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad y de los mejores procedimientos para acceder a ella y compartirla con los educandos. La adhesión auténtica a este propósito reclama del profesor un margen de autonomía que la Constitución considera crucial proteger y garantizar. Y mire lo que dice sobre los videos la sentencia T407 del 2012. La Corte Constitucional consideró que la presencia de cámaras de seguridad en el salón de clases implicaba un sacrificio desproporcionado para los estudiantes y docentes, ya que las rutinas de aprendizaje y socialización que se presenten en estas aulas pueden verse inhibidas o coartadas. En este orden de idea, la libertad de expresión y otras libertades, entre comillas, pueden verse afectadas si los estudiantes temen participar en la clase creyendo que lo que dicen o piensan puede ser utilizado en su contra, o que cualquier acción que realizan será grabada para luego sancionarlos. Igualmente, los profesores pueden ver coartada su libertad de cátedra al sentirse constantemente observados, y esta situación amenazaría su derecho a dirigir la formación de sus educandos. De tal suerte, ministra, que este tema de la evaluación de competencias tiene que volver a ser mirado
a la luz no de los conceptos neoliberales de los economistas, sino a la luz de la pedagogía, del humanismo, de la educación, del pensamiento como el de Paulo Freire y tantos otros hombres que han trabajado por hacer de la educación un instrumento real de emancipación social. Y voy a ir al último punto, ministro. Universidad San Martín. Mire, ministro, en el año 2014 nos opusimos a que fuera ley de la República el proyecto que después se convirtió en la 1740. La Universidad San Martín fue el florero de Llorente, que justificó la medida más abusiva en la historia de la educación superior, como fue la expedición de esa ley, con la cual se arrasó la autonomía universitaria. Vale recordar que el Ministerio de Educación Nacional quedó convertido en una superintendencia de la educación, que puede arrasar con un rector, que puede cambiar de tajo todo el Consejo Superior de cualquier universidad en Colombia, pública o privada. Pues bien, ¿qué pasó? Que el Ministerio asumió el control y gobierno de la Universidad San Martín desde enero del 2015, con el fin de, comillas, que la institución supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y se garanticen los derechos de la comunidad educativa y calidad del servicio o inversión o el mejor adecuado y el manejo adecuado de los recursos. ¿Qué hizo el ministerio? Designó como inspector in situ al señor Rodrigo Fernando, ahora se encuentra Emma Consuelo Coronel Fuentes, quienes han tenido facultades de policía administrativa. Ellos son inspectores in situ. Segundo, designó como presidente del Pleno al señor Germán Sierra Anaya, en reemplazo de Mariano Alvear Sofán, y a Edna Bonilla Seba, a Roberto Sarama Urdaneta, uno de los ideólogos de Serpilo Paga, y Ángela Echeverry, en reemplazo de los plenarios destituidos. Tercero, constituyó una fiducia mercantil para el manejo de bienes y rentas de esta universidad. Cuarto, suspendió registros calificados vigentes, solicitudes de renovación de registros, solicitudes de nuevos registros. Metas que debía haber cumplido con estas acciones. Primera, superar los problemas financieros de la universidad. Segundo, superar las dificultades inherentes a la calidad educativa, certificaciones de acreditación de programas establecidos. Tercero, garantizar a los estudiantes no el servicio, como lo dice ahí, sino el derecho a la educación de calidad y la culminación de sus estudios en la Universidad San Martín. Resultado de la intervención. Ministra, han transcurrido 2 años. No se ha normalizado plenamente la vida institucional de esa universidad. Segundo, es crítica la situación financiera de la institución, se adeudan salarios, prestaciones sociales a docentes y trabajadores. Tercero, se desmanteló a la universidad mediante el plan de transferencias, porque a la fecha han salido 1.205 estudiantes que fueron transferidos a otras universidades privadas. Pero también se perjudicó a un número indeterminado de estudiantes matriculados con registros vigentes, suspendidos por los interventores, circunstancias que ha generado duda sobre la validez de los títulos otorgados entre febrero del 2015 y marzo del 2016. Bien, señora ministra, este es un largo, pero no completo, expediente de lo que le está ocurriendo en la educación pública en Colombia, ministro. Yo creo que todos los colombianos compartimos la idea, empezando por los maestros, la idea de que Colombia sea la más educada. Pero necesitamos en serio, por eso queríamos y teníamos la esperanza que el Plan Decenal de Educación planteara como solución a tantos problemas, que miremos si esa plata que hoy, ministra, el dinero que hoy se destina, los 37 largos billones de pesos, alcanzan, no alcanzan.
las expectativas, los deseos, las expectativas sociales que tienen sobre la educación superan infinitamente los 37 billones de pesos. Se necesita una gran inyección. Alguien me dijo, ¿y por qué no se propone, senadores? Hagámosle una propuesta al gobierno, a ver si adopta una medida que han tomado en otros países, que se han destetado del Fondo Monetario Internacional, que se han destetado del Banco Mundial, de la OCDE, que pensando en su país, tomaron la decisión de buscar congelar por un año el pago de la deuda externa, y que se busque una negociación con estos organismos para ver si logramos colocar a tono, colocarle unos recursos, 55 billones de pesos, por una sola vez que le llegaran a la educación, para ponerla en un tono que le permitiera posteriormente arreglar la constitución política de Colombia y que entonces un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación fueran destinados para la educación. Nos parece que sería no una medida absurda, sino una medida de contingencia. Sería apenas lo razonable para que un gobierno nacional que tanto se comprometió con la educación terminara su mandato de verdad cumpliéndole a la nación de que Colombia tiene que ser la más educada. De lo contrario, ministra, mire, la educación es inviable. La educación no tiene futuro. La educación sencillamente va languideciendo. Los colombianos seguiremos mirando la educación como una mercancía, porque aquí también hay que llamar la atención a los colombianos. Es que la educación es un derecho fundamental, y por ser derecho fundamental se convierte en una obligación del Estado dar la educación gratuita y de calidad. De lo contrario es seguir mirando la educación como una mercancía a la cual nuestros hijos pueden tener acceso si yo le garantizo porque tengo los recursos económicos o porque accedo a los créditos o me gano un cupito en el Serpilo Paga. Y así Colombia jamás va a ser la más educada, ministra. Por eso la propuesta que nosotros hacemos es que el presidente Santos en serio observe el tema de la educación, se ponga en el plano, en el modo educación, la mejor para Colombia, la mejor educación para los colombianos, para nuestros estudiantes, y no una educación que sencillamente es el campo de batalla en donde se libran una serie de luchas de carácter ideológico, y muchas veces la educación se convierte en el sitio para levantar consensos y ocultar políticas, o mejor, maquillar políticas que no le sirven a la educación ni al desarrollo del país. Señora ministra y señora presidenta, entonces, sí, con mucho gusto. Entonces, señora presidenta, con esto termino este debate de control político, que espero haya contribuido a dar claridad sobre muchos puntos a los colombianos, y esperamos que el gobierno nacional en serio asuma una actitud seria frente a la educación de este país.